1. Sí. Voy a mandarle una foto. No, espérate ahí, déjale ahí. Espérate ahí. No, es que no veo. Que se te quedaste ahí pausado. Voy a compartirle de nuevo. Ya, exacto, ahí. Y si le puedes bajar un poquito más, déjale la función, déjale las opciones. Ya, ok. No, bájale. La función no importa. Ya, Entonces, ya, ahí, perfecto. ¿Me dices que es cuál? es la segunda, pero en vez de -2 es -1. Tengo una foto aquí para enviarle lo que hice. Imposible. Pero bueno, imposible. Pero dale, a ver. Eh, ya, ahí le mandé la foto. Mm, a ver, ¿dónde no llega aún? Ah, a ver, y según tú, el -2 se va a simplificar con el 4x que sale de la raíz. El 2 que sale de la raíz. Porque dentro de la raíz te queda un Ajá. 4x. Cuando Menos estaba 4. resolviendo, me salía un -4, un 4. ¿Qué hice con ese 4? Ok, ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Pero tengo dudas. Me hiciste dudar ya. Es probable que por ahí me haya comido el 2. Porque sí, estoy seguro que salía un 4x. Sí, Menos 4x de la raíz. Porque ajá. todo lo otro se anulaba. Déjame ver, lo voy a revisar, ¿ya? Dame un chancecito. Que me pueda conectar mejor. Mientras, gracias de la observación. A ver, mientras, para hoy verán, chicos. Y hemos hecho derivadas, asumo que sigan siendo derivadas, seguirán haciendo derivadas y un montón de derivadas, pero no nos podemos quedar en eso. Sí, tenemos que avanzar un poquito más con las aplicaciones de las derivadas. Bueno, porque tanta derivada, ¿para qué? Entonces, ¿alguna idea? ¿Alguna de las aplicaciones donde utilizo las derivadas? Para relacionar valores. Ya, ¿algo más? Tal vez no se usa para calcular mínimos y máximos de las Ya, funciones. esa es la más típica y esa es la que vamos a hacer. Y esa es la que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaba esto? Denme un segundito. Sí, efectivamente, las derivadas, uno de los usos más usuales de las derivadas es para el cálculo de máximos y mínimos de una función. Sí. Mm, No, esto era como... A ver, sí, justamente este.
A ver, en el chat les he pegado el link de un video de YouTube que necesito que lo vayan a revisar, que lo revisen luego. Primero déjenme dar la indicación. ¿Sí? Ese video habla sobre el criterio de la primera y segunda derivada. Cuando les dice calcular primera y segunda derivada en algunas funciones era justamente por esto. El criterio de la primera derivada lo que me dice, en otras palabras, es cómo saber en base a la primera derivada que una función tiene un máximo o un mínimo. Sí, esto es más o menos como si yo voy subiendo, pensemos en una montaña, si yo comienzo a subir, lo que estoy haciendo con la función es creciendo. Estoy creciendo, 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 hasta que llego al tope de la montaña y luego comienzo a decrecer. Entonces, ese tope de la montaña viene a ser el máximo de una función. Sí, pero eso analíticamente, ¿cómo lo veo? A través del signo de la primera derivada. Si el signo de la primera derivada es positivo, entonces voy subiendo, ¿sí? Y cuando el signo de la primera derivada sea negativo, entonces voy bajando. Eso significa que la función está creciendo, en algún momento deja de crecer y comienza a decrecer. Bien, ¿en qué momento deja de crecer? Entonces, eso habrá que analizar. Y lo mismo en el otro sentido. Si está decreciendo y en algún momento deja de crecer y vuelve a crecer, entonces tengo ahí un mínimo. Eso analizo a través del criterio de la primera derivada. ¿Ok? ¿Recuerdan cuál era la interpretación geométrica de la derivada? Decíamos algo de la pendiente, ¿no? Entonces aquí utilizo ese signo, el signo de la pendiente. ¿De acuerdo? Para analizar eso. Bien, pero eso lo van a ver a detalle en el video que les mostré. Eso en cuanto a la primera derivada. Ahora, ¿qué pasa con la segunda derivada? Realmente es mucho más sencillo el criterio, sino que a veces calcular la segunda derivada se vuelve un poquito más complejo. Entonces, en lugar de eso, tienen una opción, que es el criterio de la primera derivada. Pero si la función es sencilla, no se queden con la primera derivada. Vayan al criterio de la segunda derivada, que es mucho más sencillo, muchísimo más sencillo. Porque ahí no tengo que analizar antes y después, sino directamente en ese valor, pero en la segunda derivada. Sí, es muchísimo más sencillo. Bien, al respecto de eso habla este criterio. Sí, al respecto de eso habla este video, tanto de la primera derivada como el de la segunda derivada. Bien, ahora, ¿cuál es el trabajo de ustedes? A partir del video y cualquier otro material, lo que quiero es que hagan una sinopsis, una infografía, una síntesis, un mapa conceptual, lo que usted desee, lo que le parezca más sencillo, de el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos y el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Sí. Les doy como base ese video, no es lo único. Si les parece insuficiente, tienen toda la red, tienen todos los PDFs que puedan encontrar para resumir el criterio. ¿Cómo lo van a hacer? No lo van a hacer en texto, sino en pasos, tal cual como ustedes lo hacían. Pueden hacer un diagrama tipo secuencia, ¿sí? Tipo proceso, donde está lo primero, luego va lo segundo, luego va lo tercero, ¿sí? Algo muy simplificado, ¿sí? Muy simplificado, muy bien elaborado, tipo presentación. ¿De acuerdo? Nada de textos completos, por favor. Nada de textos completos de control C, control V. No. Por eso les pido que más bien se basen en el video. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí, la orden era una síntesis de la primera y la segunda derivada. ¿O cómo es? Una síntesis del criterio de la primera derivada. Del criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Solo No la de la primera. primera derivada. No de la primera derivada, sino del criterio. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos? ¿Ok? Ok. Ahí te vas a dar cuenta que lo que nos dice es, a ver, paso 1 tanto, paso 2 tanto, paso 3 tanto. Y así lo vas a encontrar. En cualquier lado que así lo vas a encontrar. Entonces, ese resumen. ¿De acuerdo? Bien, ahora, una vez que tengan la infografía, buscan una función de preferencia. Les pido una función de grado 3 o 4, polinomial. ¿Por qué razón? Porque ahí voy a tener subidas y bajadas. ¿Ok? Ahí voy a tener subidas y bajadas, máximos y mínimos, ¿sí? Van a hacerle el ejemplo ilustrativo,
¿sí? Aplicando la primera y segunda derivada, el criterio, perdón, de la primera y el criterio de la segunda derivada, sí, y lo terminan con un gráfico en GeoGebra indicando puntos máximos, puntos mínimos, hasta ahí nada más, no hablo de inflexión todavía. ¿De acuerdo? Entonces, son tres cosas. A ver, tres cosas en resumen. La sinopsis, el mapa conceptual, la infografía, el Canva, lo que ustedes deseen hacer. Primera cosa. Segundo, de eso, un ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Y tercero, el gráfico completito. ¿Sí? Si se sienten con la seguridad necesaria, pueden avanzar no solo a una función polinomial, sino más bien a una función con raíces, a una función racional y ese tipo de cosas, donde hay más elementos para la gráfica, como asíntotas y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Sí, les digo que una función de grado 3 o 4 es lo más básico, pero es bastante ilustrativo. Pero de ahí, si se quieren lanzar ya al análisis de una función un poquito más compleja, mejor todavía. Dejo a su criterio. ¿De acuerdo? ¿Y Preguntas, chicos. en cuánto hay que entregar esto? No creo que se demore más allá de unos 30, 40 minutos realmente. Lo ponemos en el aula virtual. Sí, les voy a crear un link. Acá. ¿Ok? Chicos, un ejemplo para, a ver, un archivo para presentación, ¿ok? Para presentación, no cualquier archivo. Bien elaboradito, ¿sí? Quizás necesitan un poco más de tiempo, quizás unos 60 minutos, para que revisen el material, vean y vayan haciendo su presentación de una vez y el ejemplo, ¿ok? Preguntas, chicos. De manera individual, Inge. Sí, de manera individual. ¿Ok? La base, ese video. ¿Ya lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Pueden abrirlo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, en base a eso, chicos, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, mi señal va a estar intermitente por unos minutos, así es que escríbame al chat, por favor. Profe, Si una hay pregunta. alguna duda. Claro, dígame. ¿Se puede hacer en PowerPoint, no? Si quiere hacerlo en PowerPoint, hágalo en PowerPoint. En PowerPoint también sí hay unos, sí puedes hacer infografía y todo eso, claro que sí. También le puedes poner el ejemplo ahí, resuelto, calcular las derivadas, y ahí le puedes incrustar el gráfico de GeoGebra, eso también, sí, puede ser. Ok, profe. A libertad de cada uno de ustedes, en lo que Disculpe, quieran hacer. en el aula Y al virtual momento de tenemos enviar la tarea, ¿está bien enviar el PowerPoint o PDF? Yo creo que más bien el PDF, por lo que pueda pasar, sí. En cualquier archivo que ustedes lo hagan, lo hacen un PDF y quizás se les hace pesado, entonces más bien les pondré para que suban el link. Ok. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? Bien, si hay alguna pregunta en el chat, por favor. Bien. Dele, chicos, comiencen.
A ver, chicos, ¿en qué punto van? Me dice que... ¿Cuál es la duda exactamente? Que por ejemplo, en el video dicen que tenemos que analizar el signo, el cambio de signo de la derivada, pero la derivada no cambia de signo. Claro. Cuando vas ¿Cómo? evaluando. Cuando vas evaluando, claro. O sea, en el primer caso que él pone x al cuadrado, x al cubo más x al cuadrado menos x más 1, cuando le hace la derivada sigue positiva, Te da ¿no? una función, Y, por supuesto. Te da una ajá, función. Primero que te da una sí. función. Entonces, cuando tú dices no cambia de signo, puedo entender que es eso, es una función. Pero cuando tú vas evaluando en determinados valores, ¿qué vas encontrando? Determinados valores. Sí, en cualquier valor. Cero, Calculas que la es derivada, evalúas en un valor específico, ¿qué encuentras? ¿Qué tiene? ¿Qué obtienes? Cuando... Ah, eso se refiere. Ah, entonces tengo que ir evaluando valores entre los intervalos de los ceros. Por ejemplo, si... Exactamente. Ah, eso Exactamente. no lo entiendo. Por eso es que lo que tú haces es f' igualarle a cero. Primero para ver dónde es cero. Entonces, necesitas saber, no necesitas saber todo el intervalo, simplemente antes, voy a utilizar una palabra, antecitos, es decir, apenas un poquito. Suponte si te da 0 en 5, entonces antecitos de 5, 4 punto algo, 4, si es que antes no hay otro 0, no, el 4 puede ser un buen candidato. Ok, pero antes del 5 no vas a evaluar en 0, por ejemplo, porque puede ser que entre 0 y 5 haya otro valor donde se hace 0 la primera derivada, entonces no. ¿Sí me explicó? Entonces, antecitos y despuesito del valor donde hace 0. Eso dice. Y ahí analizas el signo de la derivada. Eso te dice. ¿Alguna otra? ¿Otra Eh, pregunta? exact- sí, le iba a preguntar de que exactamente el criterio de la segunda derivada, ¿qué objetivo tiene? Exactamente lo mismo que el criterio de la primera derivada cuando es para máximos y mínimos. O Ver en sea, dónde una función es máximo, ver en dónde la función tiene un máximo y ver en dónde la función tiene un mínimo. Exactamente lo mismo. ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Dígame. o sea, el ejemplo era utilizando cualquiera de los dos criterios, ¿verdad? No, los dos criterios, porque lo que necesito es que comparen, que ustedes vean efectivamente cuál es mejor, cuál es más fácil, qué les resulta mejor, utilizar el primer criterio o utilizar el segundo, utilizar el criterio de la primera derivada o utilizar el criterio de la segunda derivada. Ok, profe. Otra. O sea, profe, utilizamos un solo ejemplo para... Un solo ejemplo, en un mismo ejemplo utilizan los dos criterios. Recuerda que es para lo mismo, ¿no? Por si acaso, nada, no he hablado de puntos de inflexión, nada, porque usualmente a la segunda derivada se le suele asociar con los puntos de inflexión. No, nada todavía, nada de eso. Solo para máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos, criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Otra pregunta. Ok, continuemos, por favor.
¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿A qué horas acaban esta actividad? ¿Cómo se llama la actividad? ¿En qué punto va? No digo, o sea, a nuestro tiempo, digo. Sí, pero ¿en qué punto va? Voy en el ejemplo en la segunda, en el criterio de la segunda derivada. Ok. Sí están. Van con buen tiempo. Ok, profe. ¿Preguntas? A ver, lo que había que hacer era del criterio de la primera derivada hacer como un mapa conceptual o teoría así de lo que significa. Después hacer un ejemplo y graficar, ¿no? Y esa función graficar en GeoGebra con todos los elementos que ya encontró. Me imagino que ya el criterio para determinar el máximo y mínimo significa que va a tener el punto máximo, el punto mínimo, entonces ubicados en el gráfico, el punto máximo, el punto mínimo. Ajá. Esas son las tres cosas sobre el criterio de la primera derivada. ¿Y qué dijo que había que hacer de la segunda derivada? Lo mismo. A ver, Bueno, el mapa conceptual es primera y segunda derivada. La primera derivada, el criterio de la primera derivada dice esto, 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 esto. Mientras que el criterio de la segunda derivada dice esto, esto, esto. ¿Sí? En el ejemplo, obviamente, tú calculas la primera derivada y aplicas el criterio. Es decir, sacar los valores críticos, ver si esos valores críticos se convierten en máximos o en mínimos, etcétera, etcétera. Y luego aplicas el criterio de la segunda derivada. Es decir, del mismo ejemplo, calculas la segunda derivada y aplicas el criterio. Como la segunda derivada es negativa, entonces pasa esto. Como la primera derivada en este valor es negativo, entonces pasa esto. Y el gráfico comprueba las dos cosas. ¿Sí? Si alguien quiere compartir lo que está haciendo para antes de ir corrigiendo.
Profe, tengo una duda. Creo que no estoy entendiendo cómo funciona esto. A ver, compárteme. Voy. A ver. Por ejemplo, yo estoy haciendo con esta ecuación, ¿no? Y encontré Exacto. que los puntos críticos, uno está aquí en menos 4 tercios, otro está en 0. Y entonces, yo cojo, o sea, si cojo y reemplazo el menos 2, y reemplazo aquí el menos 2, me da menos 3 el resultado. Ojo, ¿en la primera derivada o en dónde? Aquí. En esta. No, ¿dónde está reemplazando? ¿En la primera derivada o en la función? En la función. Revisa lo que dice el criterio. Es en la derivada. A ver, sentido común. Si dice criterio de la primera derivada, ¿qué debes utilizar? Ok. Porque si no, si reemplazamos en la función puede pasar cualquier cosa. Lo que me dice es que tome ese valor. Ok, la primera derivada primero te sirve para determinar los valores críticos. Ya, hasta ahí está bien. Tomas de ese valor crítico, tomemos el 0, que estaba fácil. Tomas un valor antes y después del 0. Y eso reemplazas en la primera derivada. Por eso les preguntaba, ¿qué significa cuando uno reemplaza? ¿Qué está calculando cuando uno reemplaza un valor, evalúa la primera derivada en cualquier valor? ¿Qué está determinando? ¿Nadie? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Cuando tomamos un valor y evaluamos en la primera derivada, ¿qué estoy calculando? La pendiente. La pendiente. Exactamente, la pendiente. La pendiente. Entonces, lo que me interesa de esto es el signo de esa pendiente, si es positivo o negativo. Porque según eso me voy dando cuenta si la función, ojo, si la función va decreciendo o creciendo. Una pregunta, ingeniero. Yo le hice tipo como infografía para Instagram, con las ¿Ya? medidas de Instagram, pero más que hacerlo numérico lo hice como visual. No sé si es que lo puedo compartir para que lo vea. Por favor, sí. Aunque no estoy haciendo. A ver. Muy bien, le hice así. Ahí tengo criterio de la primera y segunda derivada. Comienzo con el primer criterio y explico lo que es en un resumen súper rapidito. Luego digo qué son los puntos críticos y qué tiene que ver con la derivada. Y ocupo esta función de aquí. Digo que geométricamente se entiende el punto de la función, o sea, el punto crítico se entiende como el punto en el que la función de su derivada es plana. Entonces aquí pongo como gráficamente lo que significa el punto crítico. Luego, en esta partecita de aquí, pongo que igual esto se puede entender como las raíces de la función de la primera derivada. Entonces, si es que sobreponemos tanto la función de la primera derivada como la función original, nos vamos a dar cuenta que el punto en donde el punto de que corta con el eje X de la función
derivada son en el mismo punto en X. Luego digo que cuál es el criterio de la primera derivada y digo que básicamente si en estos puntos críticos para ver si es que pasa de función positiva a negativa o de negativa a positiva. Y en el caso de que ocurra lo primero, entonces el punto crítico es un máximo local y en el caso de lo segundo es un mínimo local. Y aquí pongo como una explicación gráfica de cómo sería eso con el punto, o sea, con la tangente, que como se puede ver pasa de estar positiva antes, aquí se hace plana y luego se hace negativa, siguiendo así. Y lo mismo se puede hacer con el gráfico de la primera derivada. Pongo que la función de la primera derivada es positiva en donde está pintado de rosadito. Y como se puede ver, si se sigue el orden del rango, aquí la función en el punto A pasa de ser positiva a negativa, sigue negativa, pasa a ser negativa y pasa a ser positiva. Por lo tanto, el punto A es un máximo y el punto B sería un mínimo. Y aquí lo que explica A la ver, forma de ahí te tabla. corrijo. Ahí te corrijo algo. Primero, A y B no son puntos. ¿Ok? Cierto. A y B son valores. ¿Cierto? Son los valores que tú obtienes cuando haces cero la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Ya, entonces, lo que dices es A en X igual a, va a haber un máximo. Ajá. En X igual a B, ahí me voy a obtener un mínimo. Eso sí. Y lo que ocurre es que ese A y ese B es la coordenada del punto máximo o la coordenada del punto mínimo. O también, ojo, en algunos casos para determinadas funciones se puede quedar como punto de inflexión nada más, como valor crítico. Perdón. Olviden punto de inflexión, olviden que borre eso, cancel. Se puede quedar como valor crítico, nada más, y se acabó. Es un valor crítico, nada más. ¿Ok? Ok. Solo eso corrijo. Ya. Sí está bien el enfoque como un poquito más gráfico. Sí. Bastante bien. Bastante bien. Chicos, ¿me confirman si es que pueden ver la pantalla? ¿Está compartiendo? No se ve. Sí, sino que estoy en otro dispositivo, ¿no? No se ve. A ver. Eso, sí. Es que no me deja unirme. Profe, una pregunta, ¿ya está para poder subir el archivo en el aula virtual? Todavía no. Profe, es que necesito desconectarme porque un miembro de mi familia va a dar el examen transformar a las 2:30. Así que sí podría poner el archivo ya para que pueda subirlo rápido. Por favor, yo estoy teniendo problemas para conectarme desde la tablet y poder crear el link, ¿sí? Si ya terminaste, no hay problema. Manténlo. En todo caso, el día de mañana les voy a pedir que presenten. ¿Ok? Y una vez que esté afinado, ahí lo subimos, corregidos los ejemplos. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Si tienes que desconectarte, no hay problema. Entiendo la situación. Está bien, profe, muchas gracias. Solo termina... recuerden tener bien claro lo que ustedes van a presentar nada más. ¿Ok? Le iba a pedir más o menos lo mismo, ingeniero. No Ok, sé si no hay problema. pues, se No hay podría subir problema. mañana. Sí, no. Una vez responder, ingeniero. Lo suben después de clase. Lo subirán después de clase, de la clase de mañana.
Una vez que revisemos, presentemos y tengamos bien los ejemplos, ¿ok? Muchas gracias. Porque yo también estoy teniendo problemas para conectarme con la plataforma, con la U virtual, desde la tablet. Muchas gracias, Inge. No, ustedes solo recuerden completar en algún momento su trabajo y que esté listo para que puedan presentar mañana. Quienes deban desconectarse, no hay problema. Pueden desconectarse, por favor. Profe, disculpe una pregunta. Estoy un Dígame. poco confundido cómo encontrar el máximo y mínimo, los puntos máximos y mínimos. Ok, compárteme parte de tu trabajo que tengas. Ya lo compartí. Ahí se está viendo. Ujú. Bueno, aquí es una pequeña explicación. Este es mi ejercicio. Primero encuentro la primera derivada. Después de la primera derivada, determino los puntos críticos y es x1 y x menos 1. x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Solo que aquí, en este 1, tengo que reemplazar en la primera derivada, ¿verdad? O cómo le encuentro. No. A ver, corrijo ahí. No son puntos críticos. A ver, dejemos claro la diferencia entre un punto y una coordenada. ¿Sí? Cuando tú dices punto, ¿qué necesitas? 2 valores. 2 coordenadas, ¿cierto? Para un Ajá. punto necesitas de 2 coordenadas, un X, un Y. ¿Y ahí qué tienes? Solo 1. Solo X, ¿cierto? Ajá. Solo el 1 o solo el menos 1. Entonces, está mal utilizado el término puntos críticos. Y yo sé que en el texto y nosotros mismos como profesores utilizamos mal el término. Decimos, sí, sacamos los puntos críticos, pero no son puntos críticos, son valores críticos. ¿Ok? Primera cosa. Ahora, si tú vas a tomar el valor crítico y vas a reemplazar en la primera derivada, ¿qué va a pasar? Si tomas ese valor crítico, tal cual, así como está, y reemplazas, te va a dar 0. Entonces no vas a tener ninguna información, porque obviamente esos valores sacaste siendo 0 la primera derivada. Lo que necesitas es tomar del menos 1 un poquito antes. Bueno, del menos 1 no habría problema. Puedes tomar el menos 2, el menos 3, el menos 5, el menos 1.000.000, que te va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque antes del menos 1 no hay otro valor crítico. ¿Sí? Y ese valor que tú tomes, por ejemplo, dame 1. Menores que el menos 1, ¿verdad? Sí, ¿el qué quieres? Menos 2. Ese evalúas en la primera derivada. ¿Sí? Porque Entonces, igual estaba googleando. Mira, si tomo el menos 2 al cuadrado, 4 por 3, menos 12, menos el 3, con el 3, menos 9. ¿Sí? ¿Qué te interesa de ese reemplazo, de esa evaluación? No te interesa el valor, te interesa el signo. Y cualquier número, ojo, cualquier número que tú tomes antes del menos 1 va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vas a tener el mismo signo. Entonces, nos interesa saber el signo. Entonces, ya sabes que antes de menos 1, ¿sí? El signo de la primera derivada es negativo. Ya. Por lo tanto, la función ahí está decreciendo. La función, ojo, no la primera derivada, la función. Utilizas la primera derivada, pero para decir cosas de la función. ¿Ok? Ya, ahora, toma un valor despuesito del menos 1. El 3. No te conviene, no te sirve. O sea, debe estar entre este rango. Debe estar ¿entre qué rango? Menos 1 y 1. Exactamente. ¿Sí? Debe estar ahí. Porque no te sirve después del menos 1. Ya estás haciendo otro análisis. ¿Puede ser el 0? Puede ser el 0. ¿Sí? Reemplazas.
Entonces, es 0 al cuadrado, 0 por 3, por menos 3, menos 3. 3 menos 0, 3. Signo Positivo. positivo. ¿Sí te das cuenta que ahí hubo un cambio de signo en Sí. la primera derivada? Entonces, si hay un cambio de signo, significa que en el valor crítico ya no solo es valor crítico, sino es un valor donde va a haber o un máximo o un mínimo. Ay, Ya, pero ¿qué te dice el criterio de la primera derivada? ¿Cómo determina si es máximo o mínimo? ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Que si antes del valor crítico es negativo y después es positivo, entonces tienes un mínimo. Eso dice, ¿cierto? Ajá. Más, menos palabras, pero eso dice. Que si antes la función está decreciendo y luego la función crece, obviamente hay un mínimo. Es sentido común, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si está creciendo y luego en algún momento comienza a decrecer? En algún lado se tuvo que dar la vuelta. En algún lado tuvo que cambiar eso. ¿Cierto? Sí. Ya. Eso es el criterio de la primera derivada, chicos. Eso. Exactamente eso. Y en ¿Sí? la segunda, utilizando la misma función. Por supuesto, utilizando la misma función. ¿Son Pero los ahí mismos puntos críticos? ¿Son los qué? Mismos valores críticos. Ya, sí, son los mismos valores críticos. Pero como vas a utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿en dónde debes evaluar? En la segunda derivada. En la segunda derivada. Y ahí el criterio es mucho más sencillo, porque ¿qué te dice? ¿Qué dice que hagas? Los valores críticos que anulan a la primera derivada. ¿En español? Es que eso es lo que me tenía también confundido. ¿Alguien que le ayude? A ver, no le cambies, por favor. ¿Alguien que ayude? Vamos, chicos, ustedes tienen que hacer análisis, empezar a hacer análisis. No esperen que las cosas se les dé comido, masticado y todo. No. A ver. Analicen ustedes. Que la primera derivada tiene que dar 0. No, la primera derivada no dice que tiene que dar 0. Eso no dice criterio de la segunda derivada. Profe, dentro de la segunda derivada podemos también ver la misma relación de la función y la primera derivada con respecto a mínimos y máximos. Sí. ¿Haciendo qué? Viendo los valores críticos. Ya, tienes los valores críticos. ¿Qué más? Reemplace una segunda derivada. Exactamente. A cambio acá dice reemplace en la segunda derivada. ¿Sí? Que reemplacemos en la segunda derivada. ¿Sí? Eso nos dice. Y ahí veo. Fíjese que dice, tome directamente y reemplace en la segunda derivada. No dice reemplace y vea qué pasa antes y después. No, dice tome y reemplace en la segunda derivada. ¿Ok? Y vea qué ocurre. ¿Listo? Si es positivo, dice algo. Si es negativo, dice algo. Eso dice, ¿no? Sí, profe, ya queda más claro. Ok. Muchas gracias, Inge. ¿De qué? Profe, ¿le podría compartir lo que estoy haciendo? Sí, solo dame un minutito, por favor. Ok. O sea, mientras puedes compartir. Profe, yo le quería preguntar una cosa. O sea, digamos, la segunda derivada, o sea, nos ayudaría a comprobar de que sí sigue cumpliendo de que, o sea, la primera derivada o algo así.
A ver, es un criterio diferente, pero para lo mismo. O sea, claro, ayuda como que dice a comprobar que se sigue cumpliendo. No que se siga cumpliendo. Tú puedes utilizar cualquiera de los dos criterios para lo mismo, sino que tú decides cuál es más fácil o cuál es más sencillo aplicar. Ah, ya. Y como te decía, mucho depende de la función. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿quién iba a compartir? ¿Ve? A ver, dime. Bueno, lo que yo estaba haciendo fue, bueno, buscar sobre la primera derivada y poner sus pasos. Luego le puse un ejemplo y ahí acabaría. Para la segunda también hice lo mismo. Sí estaría bien, ¿verdad? Hasta ahí, ¿no? Sí. Ya. Lo que no entendía era sobre la segunda derivada de que me salía 2 raíz de 6, o sea, cuando ya salían los puntos, los valores mínimos. Ajá. Este 2 raíz de 6 no entendía en la gráfica dónde se podía situar ese 2 raíz de 6. Y también me salía menos 2 raíz de 6 también. A ver, de nuevo. ¿No sabías dónde qué? Que aplicando el criterio de la segunda derivada para los valores mínimos y máximos Ajá. de la Ya, te da un me valor. sale- me da un valor 2 raíz de 6. Ya, ese valor no tienes que ubicarlo. Lo que te interesa es el signo. Si es positivo, mínimo. Si es negativo, máximo. Punto, se acabó. Nada más. Si es negativo. ¿Y cómo le veo en la gráfica? O sea, no voy a verlo o cómo. No. Es que deberías hacer la gráfica de la segunda derivada para que ubiques. Pero no necesitas eso. Lo que te dice es, tome el valor y vea qué pasa. Tome el valor y vea qué pasa. Si es positivo, mínimo. Si es negativo, máximo. Sí se puede ver la gráfica. ¿Sí? Eso le iba a decir que esta es la segunda derivada porque está de azul. Ajá. Y pues, o sea, no entendía o sea, qué función tenía la segunda derivada en esta gráfica. Porque La segunda derivada simplemente te ayuda a ver de forma más fácil si es que es un máximo o mínimo, punto. Eso dice. ¿Y cómo le veo? Con el criterio. ¿Qué te dice el criterio? El criterio te Solo dice, tome el valor crítico, reemplace en la segunda derivada. Si le da positivo, pasa algo. Si le da negativo, pasa algo. Punto, se acabó. No hay más. Ya. Por eso digo, es mucho más sencillo el criterio de la segunda derivada. Solo hay que analizar el signo, ¿no? Exactamente, solo analizas el signo de lo que te da. Nada más. Ok. Ok, ¿de acuerdo? Sí. Bien.
Profe, creo que ya terminé el Word que estaba haciendo. ¿Se lo puedo enseñar? Claro. A ver, compártelo. A ver, dime. Bueno, el Word es súper sencillo, no es en PowerPoint ni como lo estaban haciendo mis compañeros. Tal vez se va a cambiar algo. Bueno. Criterio de las derivadas y la teoría. Para la primera derivada, lo que tienes que hacer es hallar la primera, hallar los valores críticos y entonces reemplazar y de acuerdo al resultado, entonces te dice si es creciente o decreciente. Después la segunda derivada, bueno, la segunda derivada, reemplaza los valores y te dice si son mínimos o máximos. Sí, es correcto. Ya. Entonces, y de ejemplo cojo esta función y le hago los pasos de la primera derivada aquí y aquí los pasos de la segunda derivada y ahí la gráfica. Déjame comparto un momentico. Ok. La gráfica. Esta ya. ¿Ve? Aquí estaría la función, la primera, la segunda, los puntos. ¿Sí estaría bien? A ver, déjale ahí. Punto máximo, punto mínimo. Sí. La segunda derivada realmente no nos dice no mucho, ¿no? En el gráfico, pero está bien. La primera derivada sí, porque si se dan cuenta, los cortes de la primera derivada con el eje de las X es que Tan paralelos a los puntos mínimos. más que paralelos, son justamente en el eje de las X los cortes, ¿no? ¿Sí le ve? Sí, estos. Ok. Entonces sí está bien, ¿no? El trabajo. Ya lo podría entregar así. Sí. Okay. Y intenten, si han terminado y ya creo que tienen ahorita la idea más clara, intenten para mañana con una función un poquito más compleja. Sí. A ver cómo nos va. Utilizando paso a paso tanto el criterio de la primera derivada como el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Alguien más, chicos? Profe, yo quería A ver. indicarle mi ejercicio, por favor. A ver. Profe, disculpe, ¿se ve mi pantalla? Todavía está cargándose. Ahí sí. Ya, este es mi ejercicio. Todavía no le hago del criterio de la segunda derivada, pero quería ver si es que estaba bien el primero, del primer criterio. A ver. Derivas iguales a 0. Encuentras. Ya. Ajá, perfecto. Si entiendo que esos signos lo que me dice es que si va de menos a más,
Ajá. tienes un mínimo. Y si va de más a menos, tienes un máximo. Entiendo eso, ¿cierto? Sí. Sí, y ahí está. Perfecto. Sí, perfecto. Ya, entonces solamente sería cuestión de hacerle el segundo criterio y quedaría listo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, yo en tu caso lo que haría es, por ejemplo, ponerle, como has puesto por colores, codifícale por colores también. El -2 le pondría negativo y el -2 le pondría del mismo color que le pones abajo menos. Y el +4 le pondría del mismo color y abajo le cambiaría al mismo color con +4. Ah, ya, profe. Ya, muchas Sí, gracias. para que se note que de ese signo estás hablando, ¿no? De ese menos y de ese más. Perfecto, ¿ok? Ya, gracias, profe. De nada. Listo. Bien, chicos, creo que con eso estamos listos para mañana, ¿ya? Hacer la presentación. Creo que buen trabajo. Me salió mejor de lo que pensaba realmente. Es algo muy diferente cuando ustedes, por sus méritos, lo logran hacer. Sí, investigando y todo, y con un poco de guía, pero lo logran hacer. Creo que entienden mucho mejor que solo una explicación, porque ahí sí se esfuerzan todos en hacer algo, ¿no? Gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Uy, profe, perdón. Dígame. Lo que le había dicho al principio de esa ecuación, que ya tenía un No resultado. lo hice. Lo vuelvo a hacer. Como te digo, aunque no sé si lo puedo hacer en la tablet. O si quiere, yo le mando una foto ahí de la resolución. Puede ver si No, está mal o... no, más bien prefiero volverlo a hacer porque encontrar dónde está el error siempre se vuelve complicado. Dame un segundito, no te vayas. ¿Está esto? A ver, la función era f de x igual a ¿qué? Arcoseno. Decía seno a la -1, sí. Ya, arcoseno de x más 1 sobre x menos 1 era, ¿no? Ajá. X más 1 sobre x menos 1. Ok, ya lo vuelvo a hacer. Ya, te comento mañana, ¿ya? Ok. Oh, no.